La historia de Moisés, el libertador elegido por Dios. En tiempos en que el pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto, el faraón, temeroso del crecimiento de los hebreos, decretó que todo varón recién nacido fuera arrojado al río Nilo. Pero en medio de ese decreto cruel, una madre levita decidió confiar en Dios. Colocó a su hijo en una canasta y lo dejó en el río, donde la hija del faraón lo encontró. Conmovida, lo adoptó y le dio por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas, Éxodo 2:10. Creció Moisés en la casa del faraón, educado como un príncipe, pero su corazón nunca dejó de latir por su pueblo. Al ver un día a un egipcio maltratando a un hebreo, Moisés intervino y mató al opresor. Este acto lo obligó a huir al desierto de Madián, donde Dios comenzó a prepararlo para una misión mucho mayor. Mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, Moisés se encontró con una zarza ardiente que no se consumía. Desde esa llama, Dios lo llamó por su nombre y le encomendó liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, temeroso y consciente de sus limitaciones, replicó: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Éxodo 3:11. Pero Dios le respondió: Yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Así comenzó la misión de uno de los líderes más importantes en la historia del pueblo de Dios. Moisés y el llamado divino, enfrentando al faraón. Obedeciendo la voz de Dios, Moisés regresó a Egipto acompañado de su hermano Aarón, a quien Dios designó como su portavoz. Juntos se presentaron ante el faraón con un mensaje claro y poderoso: Así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, Éxodo 5:1. Pero el corazón del faraón se endureció. No solo rechazó liberar a los israelitas, sino que aumentó su carga de trabajo, oprimiéndolos aún más. Sin embargo, Dios ya había advertido que el faraón no cedería fácilmente. Entonces comenzó una serie de eventos sobrenaturales que demostrarían el poder de Dios sobre Egipto y sus dioses. La primera plaga convirtió el agua del Nilo en sangre. Luego vinieron ranas, piojos, enjambres de moscas, peste en el ganado, úlceras, granizo destructivo, langostas, tinieblas espesas, y finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Cada una de estas plagas fue un juicio contra los ídolos de Egipto y una muestra de que el Dios de Israel es el único verdadero. Antes de la última plaga, Dios instituyó la Pascua, mandando a cada familia hebrea que sacrificara un cordero sin defecto y untara su sangre en los postes de sus puertas. Esa noche, cuando el ángel del Señor pasó por Egipto, las casas marcadas con sangre fueron protegidas, mientras que en cada hogar egipcio murió el primogénito. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto, Éxodo 12:30. Finalmente, quebrantado y derrotado, el faraón permitió que Israel saliera de su tierra. Así comenzó el viaje hacia la libertad, liderado por Moisés, el hombre escogido por Dios. La salida de Egipto, el poder de Dios abre el camino. Con gran prisa y temor, los israelitas salieron de Egipto, llevando consigo sus pertenencias, ganado y el pan sin levadura, tal como Dios había instruido. Por primera vez en generaciones, caminaban como un pueblo libre. Moisés los guiaba, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, Éxodo 13:21. Pero pronto, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Arrepentido de haber dejado ir a sus esclavos, reunió su ejército, sus carros y jinetes, y salió en persecución de Israel. Los israelitas, al ver a los egipcios acercarse, temieron y clamaron a Dios. Se encontraban atrapados, el ejército detrás y el mar rojo delante. Pero Moisés, firme en la promesa de Dios, les dijo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Entonces, Dios ordenó a Moisés levantar su vara y extender su mano sobre el mar.
El Señor envió un fuerte viento toda la noche que dividió las aguas, formando un muro a la derecha y otro a la izquierda. El pueblo de Israel cruzó en seco por en medio del mar. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el Señor confundió su ejército, soltó las ruedas de sus carros y, al amanecer, dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Éxodo 14:26. El mar se cerró, y todo el ejército del faraón fue destruido. El pueblo de Israel, al ver la mano poderosa de Dios, temió a Jehová y creyó en él y en su siervo Moisés. Entonces, guiados por el Espíritu, entonaron un cántico de victoria, exaltando al Señor como guerrero y redentor. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Éxodo 15:2-3. El desierto y el Sinaí, Dios establece su pacto con su pueblo. Después de la gloriosa victoria en el Mar Rojo, el pueblo de Israel comenzó su camino por el desierto. Pero la libertad no estaba exenta de pruebas. Pronto se enfrentaron al hambre, la sed y al cansancio. Y aunque muchas veces murmuraron contra Moisés, Dios nunca los abandonó. En el desierto de Sin, envió maná desde el cielo, y codornices para que comieran carne. Éxodo 16:4-13. Cuando no había agua, Moisés golpeó la roca por mandato del Señor, y de ella brotó agua para saciar al pueblo. Éxodo 17:6. 3 meses después de haber salido de Egipto, llegaron al monte Sinaí. Allí, Dios se manifestó con truenos, relámpagos, una densa nube y el sonido fuerte de trompeta. El monte humeaba, y el pueblo temblaba de asombro. Éxodo 19:16-18. Dios entonces llamó a Moisés a subir al monte. En la cima, el Señor le dio los 10 mandamientos, escritos por su propio dedo en tablas de piedra. Éxodo 31:18. Fue en ese lugar sagrado donde Dios hizo un pacto eterno con Israel. Ellos serían su pueblo especial, un reino de sacerdotes y nación santa, si obedecían su voz y guardaban su alianza. Éxodo 19:5-6. Sin embargo, mientras Moisés permanecía en la montaña, el pueblo, impaciente, pecó gravemente. Forjaron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo como a su Dios. Moisés descendió con las tablas del testimonio y, al ver la idolatría, las arrojó con ira, quebrándolas al pie del monte. Éxodo 32:19. Dios, aunque airado, mostró misericordia tras la intercesión ferviente de Moisés. El pacto fue renovado. Moisés volvió a subir al Sinaí, y Dios escribió nuevamente las leyes en nuevas tablas. Éxodo 34:1. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció con Dios, y al descender, su rostro resplandecía por haber hablado con el Señor. Éxodo 34:29. El tabernáculo y la presencia de Dios, una guía en el desierto. Después de renovar el pacto en el monte Sinaí, Dios ordenó a Moisés construir un santuario, para habitar en medio de su pueblo, el tabernáculo. Éxodo 25:8. No sería solo un lugar físico, sino el símbolo visible de la presencia divina entre ellos. Cada detalle del tabernáculo fue revelado por Dios, desde el arca del pacto hasta el altar del incienso, cada objeto cargado de significado espiritual. El pueblo, movido por el Espíritu, trajo ofrendas voluntarias, oro, telas finas, maderas, especias. Y Dios eligió a hombres llenos de sabiduría y habilidad para construirlo todo según su diseño. Éxodo 35:30-35. Finalmente, cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, la nube de la gloria del Señor lo cubrió, y la gloria de Dios llenó el lugar. Éxodo 40:34. Esa nube sería desde entonces su guía. Cuando se alzaba, el pueblo avanzaba; cuando se detenía, ellos acampaban. Éxodo 40:36-38. Durante los años en el desierto, Dios no dejó de mostrar su poder y fidelidad. Proveyó alimento diariamente, defendió a Israel de enemigos, y se comunicó con Moisés como un amigo habla con su amigo. Éxodo 33:11. Sin embargo,
La incredulidad y la desobediencia del pueblo provocaron que vagaran 40 años antes de entrar a la tierra prometida, Números 14, 33 al 34. A pesar de sus constantes fallas, Dios nunca abandonó a su pueblo, y Moisés continuó liderando con paciencia y profunda comunión con el Señor. En una ocasión, cuando el pueblo volvió a rebelarse por falta de agua, Dios ordenó a Moisés hablarle a la roca. Pero, frustrado, Moisés golpeó la roca 2 veces, Números 20, 10 al 11. Aunque el agua fluyó, ese acto de desobediencia tendría un alto precio, no entraría a la tierra prometida. Los últimos días de Moisés, una vista a la tierra prometida. A medida que los años de peregrinación llegaban a su fin, Moisés sabía que su tiempo también lo hacía. Aunque había sido un líder fiel y valiente, Dios le había dicho claramente que no entraría a la tierra prometida debido a su desobediencia en Meriba. Pero el Señor, en su misericordia, le concedió ver la tierra desde lo alto, Deuteronomio 34, 1 al 4. Moisés subió al monte Nebo, a la cima del Pisgah, frente a Jericó. Desde allí, Dios le mostró todo el territorio, desde Galaad hasta Dan, y todo el territorio de Judá hasta el mar occidental. Vio la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra que durante tantos años había guiado al pueblo para alcanzar. Allí, en ese monte, murió Moisés, siervo del Señor. Su muerte fue diferente. La Biblia dice que el mismo Dios lo enterró en el valle, y nadie sabe hasta hoy dónde está su sepulcro, Deuteronomio 34, 5 al 6. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. Su vida fue un testimonio de obediencia, liderazgo y profunda comunión con Dios. El pueblo lloró su partida durante 30 días. Pero la obra de Dios no terminó allí. Moisés había preparado a su sucesor, Josué, hombre lleno del espíritu de sabiduría. Lo había instruido, lo había acompañado y le había impuesto las manos ante toda la congregación. Ahora, él lideraría a Israel hacia la conquista de la tierra prometida. La historia de Moisés no es solo una historia del pasado. Es una historia de fe, perseverancia y confianza en las promesas de Dios, aún en medio de pruebas, dudas y errores humanos. Es el relato de un hombre que respondió al llamado divino, que caminó con Dios, y que fue usado poderosamente para cambiar la historia de una nación y mostrar al mundo el poder del Dios verdadero. La historia de Moisés nos recuerda que Dios no llama a los más fuertes ni a los más capaces, llama a los dispuestos. Moisés era un hombre común, con temores, dudas y errores, pero con un corazón dispuesto a obedecer. Fue Dios quien lo preparó, lo fortaleció y lo guió paso a paso. Aunque no vio cumplida toda la promesa con sus propios ojos, vivió cada día confiando en que lo que Dios dice, se cumple. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a caminar por fe, aun cuando no entiendas el camino? ¿Estás dispuesto a obedecer, aun cuando parezca difícil? Porque como con Moisés, Dios también quiere usarte para impactar vidas, para guiar a otros, para mostrar su poder en medio de lo imposible. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que dejes un comentario con la frase "Mi corazón está dispuesto", y cuéntanos qué parte de la historia de Moisés más te impactó. No olvides darle like, compartir este video con alguien que necesite esperanza, y suscribirte para seguir explorando juntos las historias más poderosas de la Biblia. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque apenas estamos comenzando.